Anabolismo. Como vimos hace un momento, el anabolismo es una de las caras del metabolismo. El anabolismo es el conjunto de reacciones que van a dar lugar a la formación de compuestos más complejos, de moléculas más grandes. Recordemos que los esteroides anabólicos, ¿para qué se usan? Para generar musculatura en las personas que hacen ejercicio o en las personas que por algún motivo lo necesitan. Entonces, es crear, es hacer más grande la molécula, la materia. Este tipo de procesos jalan energía, por eso son endergónicos, absorben energía y son reductores, son procesos de reducción. Vemos aquí los tipos de anabolismo. Hay autótrofos y heterótrofos según el organismo que se esté estudiando. Por ejemplo, los seres vivos que hacen reacciones autótrofas son los que realizan fotosíntesis o quimiosíntesis. Los vimos hace un momento, ¿no? Fotosíntesis son las plantitas porque generan sustancias orgánicas a partir de CO2, que es una sustancia pequeña e inorgánica, con luz. En ese caso es la fotosíntesis. Y la quimiosíntesis también genera sustancia orgánica a partir de CO2 más agua, pero no utiliza la energía solar, sino energía química de reacciones químicas de su medio ambiente. Y luego tenemos el anabolismo heterótrofo, que es, nosotros no generamos sustancia orgánica al igual que las plantas, pero lo que sí generamos, por ejemplo, es la masa muscular, ¿no? También podemos generar sustancias más grandes como el glucógeno a partir de la glucosa o triglicéridos a partir de ácidos grasos, ¿no? Entonces podemos generar sustancias más grandes, moléculas más grandes a partir de materia orgánica más pequeña. A eso se refiere con heterótrofos. Fotosíntesis. Fotosíntesis es el proceso más importante dentro del anabolismo y lo llevan a cabo las plantas. ¿Por qué es tan importante? Porque gracias a la fotosíntesis obtenemos el oxígeno para respirar todos los seres aerobios del planeta y también obtenemos la materia orgánica para poder alimentarnos cuando comemos. Entonces, no es nada despreciable la función que tienen todas las plantas al realizar la fotosíntesis día con día. Gracias a eso tenemos la atmósfera, que fue creada hace mucho tiempo porque el oxígeno fue dado por el proceso de fotosíntesis. Como les dije, también nos da toda la materia orgánica que nosotros consumimos. Incluso esta materia orgánica hace mucho tiempo se convirtió en fósil y actualmente la utilizamos esa energía por los combustibles fósiles que utilizamos. Permite nuestra respiración como seres vivos aerobios y retira el CO2 de la atmósfera, que ustedes saben, el exceso de CO2 puede generar el efecto invernadero en el planeta. La fotosíntesis se da por la presencia de CO2 en el ambiente, como ya lo dije, y también con actuación de agua. Necesita agua y CO2 la planta para poder realizar la fotosíntesis, con la estimulación de la luz, específicamente de la luz del sol. Es un proceso de óxido-reducción que se da prácticamente en dos fases. Se llama fase luminosa y fase oscura.
La fase oscura no es que no necesite, que no funcione en luz, sino que no necesita luz para funcionar. Aquí podemos observar cómo es que tenemos por un lado la fase luminosa del lado izquierdo. Estas rayas verdes corresponden a los tilacoides de los cloroplastos en las células de las hojas de las plantas. Ellos captan la luz del sol y vemos que ingresa agua, ¿no? En esta fase ingresa solamente agua y la luz del sol y se obtiene como subproducto el oxígeno. Entonces, en la fase luminosa, en la primera fase, ya está saliendo el oxígeno que sale del agua, ¿no? Sale hacia la atmósfera. Y también los hidrógenos del agua van a dar al NADP, que está en la parte superior, y que va a absorber los hidrógenos para formar el NADPH. Y la energía del sol se atrapa en el ATP. Luego tenemos en el lado derecho la fase oscura o ciclo de Calvin. En el ciclo de Calvin entra el CO2. Aquí entra el CO2 de la atmósfera. Y luego del proceso, en la fase oscura, vamos a obtener los glúcidos, específicamente la glucosa, que es lo que la primera materia orgánica que se produce en la fotosíntesis y que luego va por procesos anabólicos formar los disacáridos, polisacáridos o moléculas más grandes y luego almacenarse en la planta y ser el alimento de otros seres superiores en la cadena alimenticia. Factores que influyen en la fotosíntesis. La concentración de CO2. Obviamente, si consideramos que el CO2 es un precursor en la fotosíntesis, si disminuye su concentración, la fotosíntesis va a verse disminuida también. Y si el oxígeno es un producto de la fotosíntesis, al haber mucho oxígeno, también la va a afectar de manera negativa. Entonces, la concentración de CO2 debe ser alta y el oxígeno debe ser bajo para que se dé la fotosíntesis. La luz. La luz es otro factor importante. ¿Por qué? Porque es el que desencadena la fotosíntesis. Cuando hay poca luz, obviamente la fotosíntesis disminuye. La temperatura. Se busca una temperatura ideal, ¿no?, dentro de los seres vivos. ¿Por qué? Porque a temperaturas altas, por encima de 37, 40 grados, las enzimas pueden empezar a funcionar mal, empiezan a degradarse y ya no se da el proceso de los seres vivos de metabolismo, ¿no?, anabolismo, catabolismo, y por lo tanto la fotosíntesis también puede verse afectada. Y a temperaturas muy bajas también los procesos se enlentecen y la fotosíntesis también se va a enlentecer. En el caso de la humedad, cuando la humedad es baja, los estomas de las plantas se cierran y no hay intercambio gaseoso demasiado fluido. Por lo tanto, también hay una disminución en el proceso de fotosíntesis.